en este día. Y yo quisiera rogarle en esta mañana que usted me otorgara su atención en esta primera parte introductoria de este salmo, que usted me regale sus 5 sentidos y, como dijese alguien por ahí, las mujeres que me regalen sus 6 sentidos y estemos atentos a la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Alrededor del tema de la teología hay ciertas posiciones. Hay 2 en particular acerca de ella que son erróneas. La primera es quienes consideran que la teología no es para todo el mundo, que se trata de una ciencia demasiado complicada que debería estar reservada para cierto tipo de personas con un muy alto nivel intelectual. La segunda, que también es errónea, es la gente que cree que la teología es poco relevante en cuanto a la vida práctica, porque para ser un buen cristiano hay quienes consideran que no hay que enredarse en tantas definiciones y en tantos términos complicados. Hay quienes dicen la vida cristiana es mucho más sencilla. Yo creo que nada puede estar más lejos de la realidad. La palabra teología significa ciencia de Dios y nada puede ser más relevante e importante para todo cristiano que el estudio de la naturaleza y la obra de Dios, tal como esto se ha revelado no a través de la concepción de algunos individuos, sino de lo que nos revela la palabra de Dios. Hay quienes opinan que la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puede jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre de Dios, la naturaleza de Dios, la persona de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo. Esto es lo que debiera ocupar la mayor atención en la existencia de un cristiano. Es que en la contemplación de lo que es Dios hay algo extraordinario y benéfico para la mente del cristiano. Este es un tema tan amplio que yo podría decir que nuestros pensamientos se quedan cortos ante la inmensidad tan profunda de Dios. Pero es algo interesante porque nuestro orgullo logra venirse abajo cuando entendemos que nuestra capacidad desde lo cognoscitivo se queda pequeña ante lo grande y inmenso que es Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de favor y de misericordia. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho, donde no hay nada que se compare ante la inmensidad de nuestro Dios. Y por encima de todo, cuando nos acercamos a conocer a Dios, eso trae consuelo a nuestra alma, porque no hay algo tan consolador para nuestra alma que apacigüe las crecientes olas de dolor y de aflicción que hay en nuestro corazón, que proporcione vientos de tranquilidad en medio de la prueba, que saber quién es nuestro Dios. Y eso es precisamente de lo que yo quisiera hablar en esta mañana, en cuanto el tiempo nos dé, de estos primeros versículos del Salmo 139. El contenido teológico del Salmo 139 es muy amplio y eso se opone de manera contundente a la idea que algunos cristianos tienen de no querer ahondar en el estudio de lo que es Dios. Por un lado, para empezar, debemos notar que este salmo fue escrito para ser cantado. El título, cuando usted lo lee, dice: al músico principal, Salmo de David. Había una indicación al músico en el templo porque era un salmo para ser cantado, pero era un salmo que se hizo no para ser cantado por personas eminentemente intelectuales o de una altura desde el conocimiento bastante amplia. Usted no debe olvidar que la cultura judía de la época estaba compuesta mayormente por agricultores. La mayoría de ellos no sabían leer ni escribir, pero para ellos fue escrito este salmo por el excelente contenido doctrinal que tenían.
Ellos podían a través de este himno obtener un amplio conocimiento acerca de lo que era Dios. Por el otro lado, estamos ante un salmo práctico, un salmo acerca de los rasgos más sobresalientes de Dios. El salmista se toma el trabajo de describirlo de manera poética y de traer a nosotros a través de un himno un conocimiento profundo acerca de lo que es Dios. Y que estos asuntos se puedan volver prácticos en nuestra vida. Dice el verso 1 al 3: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. El salmista no está hablando del conocimiento que tiene Dios. Está hablando del conocimiento que tiene Dios acerca de Él. No de todo lo que Dios sabe en la extensión de su vasto conocimiento, sino en lo que Dios sabe de manera particular acerca de Él. Este es un salmo de teología práctica y aplicada a nuestras vidas. Porque lo que Él conocía de Dios, que debe pasarnos a nosotros todo el tiempo, lo que Él conocía de Dios incidía profundamente en su vida personal. Nosotros debemos conocer a Dios, sí es importante, pero debemos también conocer cómo vivir a partir de lo que conocemos de Dios. Este conocimiento que nosotros tenemos de Dios no debe ser meramente teórico, sino que tiene que ser llevado a nuestra vida. Y el salmista entonces enfoca 4 aspectos de los atributos de Dios, pero hoy, si Dios nos lo permite, hablaremos de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. En primer lugar, la omnisciencia de Dios. Es evidente que ese es el asunto principal que el salmista resalta en la primera estrofa, si pudiésemos llamarlos estrofas, de este cántico que él hace. Él está enfocado en describir de manera práctica una palabra que puede ser difícil para nosotros. Nosotros, cuando decimos que Dios es omnisciente, lo que estamos diciendo es que Dios lo sabe todo y que Dios lo sabe no solo de una manera superficial, sino que Él lo sabe de una manera exhaustiva y profunda. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos, un absoluto, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, oiga, qué impresionante el conocimiento de Dios. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El tema de esta porción es el conocimiento profundo que Dios tiene de todas las cosas, pero particularmente el conocimiento que Dios tiene de cada persona, de cada individuo en particular. La palabra examinar que el salmista utiliza en el Salmo 1, en el versículo 1, significa literalmente cavar, extraer, profundizar, ahondar en la tierra. Y Dios no lo requiere hacer porque Él tiene un vasto conocimiento. Él no requeriría excavar en nuestros corazones para saber lo que nosotros pensamos. Pero lo que quiere hacer el salmista de manera poética es que a través de una figura literaria nosotros entendamos el amplio conocimiento de Dios. Que si usted se imagina que usted es un cúmulo de tierra y usted está demasiado profundo, algún elemento de su interior, hasta allá, hasta lo más profundo de sus pensamientos, Dios los conoce. Dios lo sabe todo. Dios nos conoce de una manera íntima y exhaustiva. Dice el salmista que Él conoce todas nuestras acciones. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él conoce todos nuestros pensamientos. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce incluso nuestras palabras antes de pronunciarlas, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová. Oiga, qué impresionante es el Dios que lo conoce a usted en esta mañana. Tú la sabes toda. Así que no hay manera en que podamos escapar al conocimiento exhaustivo de Dios, porque Él nos rodea con su presencia. Y el salmista describe esto de manera metafórica, como si fuese una ciudad asediada, y dice: yo me siento delante de ti como una ciudad asediada. Dice: detrás y delante me rodeaste, y si me quedaba algún espacio para que Él me cubría, dice: y sobre mí pusiste tu mano. Nuestro Dios sabe todo lo que pudiese saberse, pero además de eso lo sabe instantáneamente y con una totalidad y perfección absoluta. Él conoce todo lo que existe o podría haber existido en cualquier lugar del universo, en cualquier época del pasado, del presente o del futuro, las de ahora y las que han de venir. Este Dios que usted y yo conocemos lo sabe todo. Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas. Pero además de eso, Él conoce todos los sentimientos, todos los deseos del corazón. A Él no se le escapa ni siquiera un milímetro de espacio dentro de su ser interior que Él no conozca. Cada secreto, todos los tronos y dominios, todas las cosas visibles e invisibles en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, nada se esconde al inmenso conocimiento de nuestro Dios. Daniel escribió en el capítulo 12, el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Y algo que me sorprende: conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Eso parece un contrasentido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, el verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, escuche esto, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No existe un lugar en todo el universo donde podamos hacer algo que Dios no se dé cuenta. Se lo voy a repetir. No existe un lugar en todo el universo donde nosotros podamos hacer algo que Dios no se entere. Dice el verso 11 y el verso 12: si dijere. O sea, si yo me pusiese a suponer, después de describir que tú eres un Dios omnisciente, si yo dijese para mí mismo: hay un lugar donde Él no va a ir. Ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse de Dios, labor que fue inútil. No pudieron esconderse y Dios se le aparece y le dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Se están escondiendo de mí? Dios vio cuando Caín mató a Abel. Él escuchó la risa burlona de Ana en su tienda cuando le hicieron la promesa acerca de que iba a tener un hijo. Él supo cuando Acán se robó el lingote de oro y lo había escondido en su tienda. Tal es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Por eso nos exhorta a vivir aquí y ahora a la luz de esa realidad, que Él lo sabe todo y que según Él algún día juzgará todas las cosas que nosotros hayamos hecho. Lo cognoscitivo es que Dios es omnisciente, que no hay un lugar en que podamos hacer algo que Él no sepa. La vida práctica es que como Él sabe y conoce todo, no deberíamos escondernos del pastor.
No deberíamos creer que hay cosas que nosotros hacemos que nadie se entera. No deberíamos irnos a ciertos lugares a hacer cosas que sabemos que desagradan a Dios. Porque aquí lo importante no es qué piensa Darwin, qué piensa X, qué piensa el Dios que todo lo conoce acerca de lo que yo hago. Salomón, después de dar una amplia, vasta disertación, un par de discursos muy dicientes, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, dice algo contundente. Hace un resumen ejecutivo, llaman ahora en las empresas, ¿no? En los congresos de medicina decían mensajes para llevar a casa. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. ¿Cree usted que lo hizo de manera encubierta? Pero este Dios que lo conoce todo traerá a juicio todas esas cosas, sean buenas o sean malas. Y sabe que de algún modo este es el elemento que utilizan algunos seres humanos para intentar borrar completamente de sus pensamientos al Dios de la Biblia. Y hacen todo el esfuerzo que pueden para no pensar en ese Dios. No tienen problema, el mundo no tiene problema con un Dios bueno y amante que viene a nuestro auxilio cuando tenemos algún problema o dificultad, pero no quieren saber absolutamente nada de un Dios que todo lo sabe y algún día juzgará todas nuestras acciones. Los hombres impíos odian la perfección de Dios, desearían que no existiera un Dios con tal conocimiento que ve todo lo que hacen. No quisieran un Dios que supiera sus pecados, que escudriñara sus corazones, que juzgara sus acciones. Por eso es que son capaces de crear teorías absurdas con tal de no enfrentar el hecho de que un día tendrán que enfrentarse a la justicia de Dios y tendrán que dar cuenta de todo lo que hicieron. El problema es que puedes evadir a Dios de tus pensamientos. Puedes olvidarte que Dios existe en un momento en el que estés obrando de manera mala. Puedes hacer como si Dios no existiera, pero un día Dios vendrá y te confrontará con la verdad de todo lo que hiciste mientras estuviste en esta tierra. Tú puedes que hagas infinidad de cosas y nadie se entere. No te preocupes. Hay un Dios omnisciente que lo sabe todo desde los principios de los tiempos hasta el final. Dios conoce todos tus secretos. Yo no sé si eso te causa temor o alegría, pero Dios conoce todos, absolutamente todos tus secretos. Me agrada lo que dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Qué temor, ¿no? Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Joven, puedes que hayas tenido éxito ocultándote de tus padres. Puede ser que algunos aquí hayan tenido éxito ocultando cosas a sus amigos. Puede aquí que haya alguien que haya tenido éxito ocultándole cosas a su esposa o a sus esposos. Pero créame, porque lo dice la palabra de Dios, llegará el día en que nada quedará oculto. Dice Pablo a los romanos: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora yo pregunto, ¿cómo reaccionas a esa verdad de las Escrituras? ¿Qué produce en tu alma la omnisciencia de Dios? Porque en el caso del salmista, en vez de llenarlo de terror y de angustia, él más bien llenó su corazón de admiración y alabanza. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
Fíjese en esto, en estas dos posturas frente a lo que es Dios. Acabamos de hablar del terror que le puede producir a alguien que a partir de la manera en que vive, que es completamente opuesta a la verdad de Dios, él intenta ocultarse de los ojos escrutadores de Dios y cree que en la oscuridad puede hacer cosas que Dios nunca se entera. Pero del otro lado, para nosotros que conocemos a Dios, ¿qué significa que Él sea omnisciente? Si bien es cierto que esta verdad de las Escrituras debe ser causa de terror para los impíos, para nosotros los creyentes debe ser un gran consuelo. Saber que estamos en las manos de un Dios que todo lo sabe. Pensemos en esto por un momento. Uno de los sentimientos más frecuentes que vienen a nuestro corazón cuando estamos en medio de una tribulación, en medio de una prueba, es que nadie nos entiende. A mí nadie me entiende, ni mis papás, ni mi familia, ni mis amigos. Nos sentimos incomprendidos y muchas veces las palabras poco juiciosas, poco correctas de nuestros amigos alimentan ese pensamiento. Hay quienes cuando uno le cuenta que está pasando por un mal momento le dice: eso le está pasando a usted porque seguro hizo algo malo. Eso le está pasando a usted seguro porque antes se equivocó. ¿Quién sabe qué habrá hecho y usted no ha contado? Usted se parece mucho a los del mundo aunque viene a la iglesia. No saben, no conocen. Y así podemos estar en esta mañana. Yo no sé lo que usted está pasando, yo lo desconozco. Es más, yo podría emitir un juicio sesgado, errado, dañino para usted acerca de su enfermedad, de su problema, de su circunstancia adversa. Podría sentarme en la silla del escarnecedor y emitir un juicio que a usted lo dañe. Podría ser que usted se sienta incomprendido. Pero en esta mañana nuestro Dios omnisciente, que todo lo sabe, Él no te comprende de un modo humano. Qué bueno saber que el Dios que nosotros conocemos, Él conoce todo de nosotros. Aún no está la palabra de queja, de dolor en tu boca, y Él la conoce toda. Aún tú ni siquiera expresas lo que sientes. Pero este Dios que conoce cada espacio de tu corazón, de tu ser interior, sabe por lo que estás pasando. Él sí se queda cuando todos se van. Él sí conoce todo pasado. Él no se queda a juzgarte, a señalarte, te lo dije. No. A mí me parece ver la escena en que Job describe en el capítulo 23 lo que a él le pasa. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿A cuántos les ha pasado que lo que expresan no es equivalente a lo que sienten? Es más grave lo que yo llevo que el gemido que yo expreso. Y él en medio de esa circunstancia entonces dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría ante él mi causa. Y él mismo dice: contendería conmigo con grandeza de fuerza. No olvides, él no haría eso. No, él en medio de mi circunstancia, él me comprendería. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cuántos de nosotros en medio de las circunstancias difíciles quisiéramos escuchar de manera audible la voz de Dios? Pues yo quiero decirle que aunque usted no lo escuche, Dios ha estado en sus momentos más oscuros y más grises. Dios ha estado en sus circunstancias más difíciles y más adversas. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe de qué estamos hechos.
O fíjese en el impacto en relación con la oración que usted hace todo el tiempo. El saber que nosotros le oramos a un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe y que nada olvida. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y sus suspiros escapen de la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos e intentos del corazón. Hasta nuestras lágrimas. Me llama la atención uno de los salmos, no sé si usted lo ha leído, el Salmo 56, verso 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas. Señor, las veces que yo he salido huyéndole al peligro, al temor, al miedo, las veces que he tenido que correr y he terminado llorando, Señor, por favor, no las abandones, que no se pierdan. Guárdalas todas en tu redoma, Señor, no te olvides de ellas. El Dios que a usted lo conoce. Oiga, a mí me impacta saber esto en esta mañana, porque es que hay gente que cree que nuestra vida es absolutamente feliz. Nadie está cuando nosotros en la soledad lloramos. Cuando sentimos que Dios no nos escucha y nuestro gemido es más fuerte. Pero no se preocupe, que aún sus lágrimas Dios todas las ha recogido y las ha guardado. Nosotros no clamamos a un Dios que no nos escucha. Nosotros clamamos a un Dios que no solamente nos escucha, sino que nos conoce absolutamente todos. Tranquilo, no hay ni siquiera un poquito de peligro que Dios no lo haya escuchado. No hay problema. Así usted hoy crea que Dios no lo ha oído, yo le vengo a decir: Dios sí lo ha escuchado. Dios sí lo ha oído. Dios sí conoce lo que pasa por su corazón y por su mente cuando nadie lo ve. Pero no solo eso. Muchas veces nosotros estamos tan abatidos que ni siquiera encontramos el lenguaje adecuado para hablar con Dios. No sabemos cómo derramar nuestro corazón ante Dios. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Que usted no sabe qué decir. Está usted tan turbado, tan confundido, tan adolorido que ni siquiera puede orar, o simplemente no sabe qué pedir en la situación que usted está viviendo. Pero el Dios que todo lo sabe, aún puede interpretar sus gemidos. Y su espíritu que mora en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Esto no me lo invento yo. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero esta doctrina de la omnisciencia de Dios también nos permite encarar el futuro con confianza. En un país donde cada día la inflación sube, donde el dinero que nosotros devengamos es muy inferior a la necesidad para la suplencia de nuestras necesidades básicas. En un país donde, como dijera el exministro Alejandro Gaviria, la fracasomanía se ha apoderado de todos. Todos pensamos en el fracaso a futuro. Nosotros no tenemos idea de lo que va a pasar mañana. Y el abanico de posibilidades es demasiado amplio para bien o para mal. Cualquier cosa puede pasarle a usted en el próximo minuto. Puede ser que aquí alguien en este momento sufra una muerte súbita. Nosotros no lo sabemos. Mucho menos podemos saber qué va a pasar en 24 horas, mañana, la otra semana, por el resto de nuestras vidas. Pero nosotros no estamos en manos de un destino ciego. Nosotros no estamos en manos de un futuro que no conocemos. Nuestras vidas están en las manos. Nuestras vidas están en las manos de un Dios que lo conoce todo. ¡Aleluya! No tenga temor. No tenga temor en esta mañana, no tenga temor.
¿Qué importa lo que pase mañana, el otro mes, el otro año? Usted está en las manos de un Dios que lo conoce todo. Yo no sé, pero a mí me pasa que cuando yo veo mi vida en retrospectiva y yo me ubico en determinados momentos en que pasé por situaciones difíciles de las que pensé nunca salir, pensé estar en una encrucijada, cuando yo veo hacia atrás, me doy cuenta que como en la canción aquella de que cuando no vemos nuestros pasos ahí plasmados en la arena, era que este Dios todopoderoso los había tomado en su mano. Y ya no eran nuestras huellas. Era Él llevándonos en medio de la dificultad, de la prueba, de la circunstancia adversa. Este Dios que todo lo conoce, conoce tu futuro. No, yo creí que les iba a alegrar más. Este Dios que todo lo conoce, conoce tu futuro. Y Él no solo lo conoce todo, sino que Él lo controla todo. Nada escapa del control de Dios y por eso mismo nada escapa de su conocimiento. Sus planes no podrán fracasar porque a Él nada lo toma por sorpresa. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos en la manera como actúa Dios de este lado de la historia. Pero cuando estemos en su presencia, yo de niño cantaba, lo entenderemos todo más allá. Tú puedes que hoy no entiendas nada de lo que pasa. Lo importante es que no te salgas de la mano de Dios. Porque aunque tú hoy no entiendas las circunstancias por las que atraviesas, este Dios que lo conoce todo y que lo sabe todo, al final te llevará al lugar donde Él quiere que tú estés. Nuestro Dios no comete errores. Nuestro Dios no comete errores. Él no es como Einstein, que dijo que nuestro Dios jugaba a los dados. Eso es falso. Nuestro Dios no juega a las actitudes probabilísticas de la estadística. No. Nuestro Dios lo controla todo. Él hará lo que se ha propuesto hacer. No. Ay, Dios eterno, si tú nos permitieras ver. Tus planes son perfectos, Dios. Yo solo lo quiero invitar en esta mañana que usted crea lo que su Dios es. Y a partir de eso usted viva su vida confiadamente en lo que Dios ha planeado hacer con su vida. No tenga miedo, no tenga temor en esta mañana. Si es necesario, apague el televisor, cierre la red social y no vea más suposiciones de un fracaso en el futuro. No. Dios va a responder por usted. De seguro que si hoy yo le diera a todos la oportunidad de hablar de situaciones difíciles, nos contaría de que cuando todo parecía acabarse, todo parecía destruirse, no había esperanza, Dios al final del camino sonreía esperándonos con una nueva oportunidad para seguir renovando nuestras fuerzas, trayendo a nuestras vidas esperanza. Este es el Dios que nosotros tenemos. Pero el salmista no se detiene. Él no se detiene solo en describir la omnisciencia de Dios.
Tal vez ante el hecho de que alguien se sienta aterrado por el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, que lo llevase a querer huir de la presencia de Dios. Que alguien cuando supiera, oiga, Dios lo conoce todo, él quisiera salir corriendo. Ahora el salmista dice, no solo es omnisciente, él también es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, tranquilo. Aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A mí me da hasta temor hablar un poco de esto porque puede que lo dañe. Está tan bien hecho que entrar a describirlo puede hacer que yo me dijera, alguien me lo tire. Pero permítame hacer en principio una distinción de orden teológico. Cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, nosotros no estamos diciendo que Dios es tan grande que trasciende toda limitación de espacio. Porque nosotros creemos que Dios lo llena todo. Eso es verdad, ¿cierto? El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, ¿cierto? Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, nosotros no estamos diciendo que Dios es tan grande, que Dios es tan inmenso, que no hay nada que lo pueda ocupar. Eso es verdad. Dios trasciende toda limitación espacial de lugar. Pero lo que nosotros nos referimos cuando nosotros hablamos de la omnipresencia es de un modo particular traer eso acerca de que Dios lo llena todo, para hablar de que Dios está en todas partes de manera presencial en el momento. Y yo quisiera hacerme entender un poco sobre esto. Cuando usted lee Primera de Reyes, el capítulo 8, 27, el momento en el que Salomón va a aperturar el templo, él dice unas palabras particulares. Y fíjese, si no lo ha analizado, hoy lo vamos a aprender. Dice, pero él acaba de construir un templo majestuoso, ¿cierto? Una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y mira lo que dice. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No existe un espacio tan grande que pueda contener a Dios. Pero quiero que entiendan lo que el salmista está diciendo en el Salmo 139. Es que aunque nada lo puede permitir a él estar, nada es tan grande que él pueda estar ahí. Lo asombroso de Dios es que aunque no hay un lugar que pueda permitirse ser llenado por él, porque él es más grande que todo, su presencia en cambio, oiga, es impresionante. Oiga, los cielos de los cielos no lo pueden contener, menos este templo. Pero yo quiero decirle que Dios está en esta mañana con nosotros en el poder de su presencia. Aleluya. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A mí no me gustan mucho las etimologías, pero aquí cobra sentido en este texto en particular. Porque ahí donde, a dónde huiré, lo que quiere decir es a dónde huiré de tu cara, de tu rostro. O sea, lo que está diciendo el salmista, mire, imagínese esto. O sea, Dios es tan grande que no hay un lugar que lo pueda contener. Pero en cuanto a su omnipresencia, es como si él dijera, Señor, yo me voy a algún lugar y me topo de frente con tu rostro. Con todo lo que... ¿Usted ha tenido alguna vez conciencia de eso? ¿Usted ha tenido alguna vez conciencia de que Dios está con usted a todos lados donde usted va? Oiga, a mí, yo no sé.
Yo lo he dicho muchas veces y a veces me da pena. Ayer se lo decía a Evelyn, a mí me da pena que la gente crea que yo soy llorón, porque me parezco a Jeremías. Pero a mí hay cosas que logran enternecerme el corazón. Saber que un Dios tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso, un Dios que hizo la extensión del universo, que hizo algo tan majestuoso como su cerebro, por ejemplo, oiga, se fijó en mí. Yo no era digno de nada. Tal vez como yo, aquí habemos muchos que no teníamos ningún mérito, pero un día se topó de frente con nosotros y dijo: todos los días de tu vida estaré contigo, como estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Y el saber que Dios es omnipresente echa abajo la idea de que la invención de Dios pueda ser hecha por un humano. Vamos a filosofar un poquito acá. Es imposible que los hombres hayan podido inventarse un Dios tan grande como el nuestro. La mente humana es incapaz de cuantificar la grandeza de Dios. Nosotros no podemos pensar en aquello que no reconocemos o sobre aquello que no tenemos un conocimiento previo. Usted no puede soñar con aquello que nunca ha visto, de lo cual usted nunca ha tenido un conocimiento, un acercamiento previo. Su mente es incapaz de llegar a lugares donde de manera previa usted no se haya acercado. Esto no lo digo yo, eso lo dice la neurociencia. Por eso es tan difícil llegar a describir verdaderamente qué es el cerebro. Porque para poder estudiar el cerebro tendríamos que matar al individuo. Y si lo matamos, entonces ¿qué estudiamos? Usted no puede estudiar la mantequilla con un cuchillo de mantequilla. A este Dios tan grande es imposible desde la cognición del hombre entenderlo. Pero Él es tan grande que aunque escape a nuestro entendimiento, que su entendimiento no hay quien lo alcance, yo en esta mañana quiero decirle que todo Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. A donde usted vaya, allí está Dios. Y eso es fascinante. Yo que vengo de tan lejos, allá nunca había ido el presidente, ahora va a cada rato, ¿no? Tendrá sus propósitos. Pero desde acá de Bogotá dirigían las riendas de mi pueblo. Oiga, ese es un manejo distante. Este rey es distinto. Amén. Aunque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, si usted hoy decidiera irse a Timbuktu, a Madagascar, a Perth, hasta allá se va su Dios. Oiga, ¿no le impresiona saber eso? Oiga, no hay lugar. Si usted quiere, métase a lo más profundo de la tierra. Allá está su Dios. Váyase con el equipo de buceo más de la última tecnología. Allá en el fondo del mar está su Dios. Dijo el profeta Jeremías: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Esto es precisamente lo que el salmista está resaltando aquí. No importa lo que hagas, no importa a dónde te vayas, no podrás escapar de Dios. Siempre estarás delante de su cara. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Yo puedo tratar de subir a lo más alto, ¿y sabe qué? Allí me encuentro con Dios. Puedo bajar a las mismas profundidades del infierno, según lo que dice el texto. Aunque a usted le parezca sorprendente, léalo y verá que así es. Y aún allí está Dios, no porque Dios habita en el infierno. Lo que quiero hacerle entender es que no hay un lugar que se escape a la omnipresencia de Dios. Dice Amós 9:2: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender.
O puedo intentar huir al oriente o al occidente. Y mire lo que dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Yo estoy seguro que el salmista para esa época no tenía ni idea de la velocidad a la que viaja la luz. Hoy sabemos que es alrededor de 300,000 kilómetros por segundo. Pero él sabía que ningún objeto conocido era tan rápido como la luz. Así que en lo que él plantea es que cuando salen los primeros rayos del alba, entonces él se para en un rayo de luz y entonces él sale en el rayo de luz y va a alcanzar el horizonte a una velocidad asombrosa. Entonces el salmista dice: aún si me fuese posible montarme en un rayo de luz, en uno de los rayos de luz que aparecen en la aurora, y tratar de escapar y huir lo más lejos al horizonte, ni aún así. Mucho Dios el que usted tiene en esta mañana. Oiga, mucho Dios el que usted tiene en esta mañana. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandecen como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que todo intento de escapar de Dios es inútil. No existe un solo lugar en el universo situado más allá de la presencia de Dios. Yo quisiera decirle a algún amigo en esta mañana con todo mi corazón, y yo quisiera que pusiera atención a mi ruego: no hay formas de que puedas escapar del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está presente en todo lugar. No sigas intentando con juegos de tipo psicológico librarte o escapar del hecho de que Dios es el todopoderoso, el inmenso, el inescrutable, el lleno de gloria, porque Él está presente en este lugar, porque Él lo creó todo. Es un gran consuelo saber que Dios permanece con nosotros todos los días. Es un gran consuelo. Usted que hoy se siente solo, Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para nosotros la doctrina de la omnipresencia de Dios no es un motivo de terror, es un gran consuelo. Es un gran consuelo saber que a donde vayamos, Dios está con nosotros. Y no está una parte de Él, está todo. Así que en el lugar donde usted hoy está necesita consuelo, nuestro Dios es el consolador. Usted necesita en el lugar donde usted hoy está un sanador, nuestro Dios sana toda enfermedad. En el lugar donde usted está necesita uno que resuelva su problema. Aquí está el que resuelve todos los problemas. Si fue capaz de resolver el problema de la muerte de Lázaro, es capaz de resolver cualquier problema. Póngase en pie en esta mañana. Yo no sé quién necesite en esta mañana asirse de las promesas de Dios. De este Dios que todo lo sabe, pero que además está en todo lugar. De seguro hay alguien ahí que necesita. Yo quisiera invitarlo en esta mañana aquí al altar. Yo quisiera que los de alabanza me ayudaran. Venga en esta mañana. Usted que cree que Dios no le ha visto hacer lo que usted ha hecho, venga, póngase a cuentas con Dios en esta mañana. Usted cree que ha podido ocultarse de Dios yéndose a un lugar en particular. Recuerde, Dios está en todo lugar. Pero para nosotros, qué bueno saber que tenemos un Dios que todo lo sabe. Qué bueno saber que tenemos un Dios que todo lo sabe, que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él la sabe toda. Oiga, qué impactante es este Dios. Él está aquí en esta mañana.
Adórelo, exáltelo, hónrelo por lo que Él es. Reconozca la calidad de Dios que usted tiene. Un Dios que no necesita ser llevado, Él nos lleva a nosotros. Un Dios que no necesita ser cargado, Él nos cargó a nosotros en la cruz del Calvario. Un Dios al que no hay que gritarle como los profetas de Baal gritaban. Un Dios que conoce todos nuestros pensamientos. Él está aquí en esta mañana, aleluya. Aleluya, exaltemos a Dios en esta mañana. Al Dios omnipotente, Rey eterno, soberano, sublime, excelso. Conoces mis pasos.